Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de este su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y siempre es un placer poder compartir con ustedes en este importante programa. Recuerde que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy traemos un tema interesante. En este caso es números positivos y negativos en el nivel de séptimo grado, así que yo espero que usted ya esté preparado con papel y lápiz para poder hacer las anotaciones necesarias. Y vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Matemáticas Prácticas. Este día traemos un tema bastante interesante para aquellos alumnos que están comenzando con el tercer ciclo, específicamente séptimo grado. Vamos a comenzar con lo que es números negativos y positivos. Así es. Entonces el problema que traemos el día de hoy es un problema interesante. Muchas veces nos encontramos con situaciones parecidas, más que todo habla de temperatura. Se los vamos a leer para que ustedes tengan una idea y como siempre les vamos a estar dando las pistas necesarias para que lo puedan resolver. Lo leemos a continuación. Janet vive en Alaska. La siguiente tabla muestra los cambios de temperatura en Alaska durante 2 horas. En la hora de 3 a 4 p.m. hubo un cambio de más 2 grados centígrados y de 4 a 5 p.m. hubo un cambio de negativo 5 grados centígrados. Ella observa que a las 5 p.m. la temperatura es de negativo 9 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura en Alaska a las 3 p.m.? Este problema trata sobre cambios de temperatura. Si observamos, hubo una temperatura inicial. Y al pasar 2 horas, la temperatura que se mide es de negativo 9 grados centígrados. Pero en la primera hora hubo un cambio. Desde la inicial, desde las 3 p.m. hasta las 4 p.m. subió 2 grados centígrados. Y de las 4 p.m. a las 5 bajó 5 grados centígrados la temperatura. Justamente, Flavia, este es un tema muy propicio para introducir lo que son los números positivos y negativos, que es la introducción a los números enteros. Entonces, tanto temperatura como sobre el mar, bajo el mar, son temas con los cuales nosotros debemos relacionar este tema de números positivos y negativos para que los alumnos lo entiendan, lo interpreten y quede bien cimentado en ello lo que es el número positivo y el número negativo, ¿verdad? Así es, de hecho los números negativos los usamos también a veces para expresar ganancias o deudas. Expresamos también alturas teniendo un eje de referencia. Muchas veces vemos nosotros también en los edificios cuando tienen el ascensor, que tienen un sótano, que ya significan pisos abajo, tienen un punto de referencia, una planta baja. Y así los que están arriba se indican positivos, los que están abajo se indican negativos. Sí, todas estas situaciones que hemos planteado son ideales para mostrarle a los alumnos lo que significa un número positivo y un número negativo. Pero como tenemos un problema, vamos a darles algunos tips que ustedes deben de considerar para resolverlo. Así que leamos la siguiente gráfica. Números positivos y negativos. Para medir la temperatura se toma 0 grados como el punto de referencia, 0 grados centígrados. La temperatura que es 2 grados centígrados más alta que 0 grados centígrados se expresa como positivo 2 grados centígrados. Y se lee, como ustedes lo ven, positivo 2 grados centígrados. La temperatura que es 4 grados más baja que 0 grados centígrados se expresa como negativo 4 grados centígrados y se lee negativo 4. En estos ejemplos el signo más se llama signo positivo y el signo menos se llama signo negativo. Observamos en pantalla 2 termómetros. En el primero la temperatura indica positivo 2 grados centígrados y en el segundo negativo 4 grados centígrados. En la gráfica que acaba de leernos la compañera Flavia, nos dicen que debemos siempre tener un punto de referencia, un punto de partida, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, en este caso, para el problema que nosotros estamos analizando, 0 será nuestro punto, 0 grados centígrados será nuestro punto de partida, ¿verdad? Y sobre él serán las temperaturas positivas y bajo 0 serán las temperaturas negativas. Ya vimos ahí, y algo muy interesante que debemos hacer en nuestros alumnos, más que es el primer contacto de los alumnos con los números positivos y negativos, dichos así, es especificar que sobre 0 van a ser
positivo, cualquier temperatura, 2, 3, 4. Y si es bajo cero, negativo, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad, Flavia? Así que es. es algo que no debemos confundir con el menos, ¿verdad? Es muy bueno el hecho también de representarlo gráficamente. Aquí nosotros lo representamos inicialmente con un termómetro para que se dé la idea de qué es lo que se está trabajando y ver también la importancia de tener un punto de referencia. Si tenemos un punto de referencia, podemos establecer entonces cuáles serán esas temperaturas positivas y cuáles serán esas temperaturas negativas. Entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica para poder dar las mejores sugerencias y la solución del problema pues surja más rápido. Números positivos y negativos. Usando números con el signo positivo o negativo se puede expresar el cambio de la cantidad. Ejemplo, investiguemos el cambio de temperatura en cada lugar. En Tegucigalpa ayer estaba a 27 grados centígrados, hoy está a 30 grados centígrados. El cambio se manifiesta como positivo 3 grados centígrados. 2. Comayagua, ayer estaba a 32 grados centígrados, hoy a 27 grados centígrados. El cambio es negativo 5 grados centígrados. En Tegucigalpa la temperatura de hoy es 3 grados más alta que la de ayer. En Comayagüela la temperatura de hoy es 5 grados centígrados más baja que la de ayer. Estos cambios se expresan como positivo 3 grados centígrados y negativo 5 grados centígrados respectivamente. Es importante observar que los números negativos y los números positivos, y en este caso en temperatura, no solo los utilizamos para expresar la posición exacta de una temperatura, o sea, de la medición de una temperatura, sino también para expresar cambios. Por ejemplo, hablamos de temperaturas como 27 grados centígrados y 30 grados centígrados, nosotros las vemos positivas. Pero también vemos que hay un cambio de 27 a 30 y lo expresamos como positivo 3. Sin embargo, una temperatura de 32 a 27, ambas son positivas, pero el cambio en este caso, ya que de 32 a 27 bajamos, el cambio fue negativo. Eso es muy importante, saberlo identificar, que si aumenta lo ponemos como positivo y si disminuye la temperatura es un cambio que indica un número negativo. Así que ojo con nuestros estudiantes, maestros y padres de familia que están queriendo resolver el problema, pues que consideren este aspecto, ¿verdad? Así para la es. solución. El cambio también nosotros lo podemos expresar con cantidades que son negativas o positivas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la gráfica a continuación para seguir dándoles más sugerencias. El conjunto de los números enteros se representa por la letra Z mayúscula, y la vemos en pantalla, y es la unión de los números naturales, el 0 y los números negativos, que están compuestos por el signo negativo y un número natural, estos últimos. Podemos representar los números enteros en la recta numérica. La dirección positiva lo vemos hacia la derecha, la dirección negativa hacia la izquierda. Observamos la recta numérica y vemos los números enteros representados en ella. El 0 como un punto de referencia en este caso, y tenemos de 1, 2, 3 y todos ellos positivos hacia la derecha. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, todos ellos hacia la izquierda. Y observamos también que un ejercicio donde dice escriba los números que corresponden a las flechas. Pues la flecha A corresponde al número negativo 4, en B el negativo 1, el C, el 0, en D positivo 1 y E positivo 3. F tenemos positivo 6. También nosotros debemos auxiliarnos de lo que es la recta numérica también para que los alumnos puedan interpretar correctamente el número positivo, negativo y el de referencia en este momento que es 0. Ya vimos en la gráfica que en la recta numérica los números positivos se colocan a la derecha, los números negativos hacia la izquierda. Sí, y hay que darle una dirección, ¿verdad? Una dirección. Dirección a la derecha, dirección a la izquierda. Y si nos movemos hacia la derecha es en forma positiva, y si nos movemos hacia la izquierda es en forma negativa. Igual si la recta estuviese en forma vertical, ¿verdad? Hacia arriba sería en forma positiva y hacia abajo sería en forma negativa, el cambio, ¿verdad? Y el movimiento. Es muy necesario trabajar la recta numérica en los números enteros. Y es porque después tenemos que establecer la relación de orden entre los números enteros. Y sin la recta numérica es bien complicado establecer una relación de orden entre ellos. Es decir, quién es mayor, quién es menor,
se hace más complejo. Y establecer exactamente el punto donde va a estar el número. No va a ser donde al alumno se le ocurra, sino que tienen una unidad de medida y esa unidad de medida se debe respetar, ¿verdad? Si es positivo 5, entonces debe moverse 5 espacios de una misma dimensión, ¿verdad? De una misma longitud, desde el 0 hacia la derecha, 5 espacios. Y si es, digamos, negativo 2, entonces debe moverse 2 espacios de la misma longitud hacia la izquierda. Entonces es muy importante para que el alumno pues también pueda representar números en la recta numérica. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos va a ayudar a resolver el problema. Al amanecer la temperatura fue de 4 grados centígrados y al anochecer había bajado a 9 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura al anochecer? Solución. Inicialmente la temperatura fue 4 grados centígrados, luego bajó 9 grados centígrados, por lo que utilizando el dibujo contamos 9 espacios desde 4 grados centígrados y quedamos en la posición negativo 5 grados centígrados. Ustedes pueden ver ahí la recta que nos ayuda a visualizar el desplazamiento que hubo desde 4 a negativo 5 grados centígrados, que indica un desplazamiento negativo de 9 grados centígrados. La temperatura resultante entonces fue de negativo 5 grados centígrados. Nos damos cuenta que en este problema nos ayudamos bastante de un diagrama. El hecho de utilizar una recta numérica para poder resolver este tipo de problemas ayuda bastante, y más a los estudiantes que vienen iniciando a trabajar en este tema. En este caso vimos que había un cambio de 9 grados centígrados, pero ese cambio era negativo. De manera que nos ubicamos en 4 grados centígrados y bajamos 9 espacios, los contabilizamos. La posición en la que queda es negativo 5 grados centígrados. Que recordemos que el cambio que es de disminución es hacia abajo en este caso, ¿verdad? Y eso es muy importante, hacer énfasis en los alumnos, porque si no se pueden equivocar. No es tan fácil, a veces creemos, y cuando ya llegamos a manejar lo que son los números positivos y negativos lo vemos muy fácil, pero de un inicio a los alumnos se les complica entender este cambio que a veces no es tan normal, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces es muy importante que nosotros hagamos uso de las gráficas, que el desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, que él sepa exactamente qué significa, ¿verdad? Para poder encontrar correctamente los resultados. Así que creo yo que tenemos ya todos los elementos para que puedan ustedes en casita resolver el problema, y como siempre vamos a compartirlo al final del programa. Vamos a dar la solución. Sí. Bueno, entonces les esperamos al final de la sección también para que ustedes puedan ver esta solución. Y en esta primera parte de Matemáticas Prácticas ya se nos presentó el problema en el cual nosotros tenemos que resolver. Espero que usted lo haya copiado y asimismo haya copiado también cada uno de los consejos que se nos dan para poder resolverlos. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.